la predisposición de nuestro corazón para poder apartar este espacio de estudio bíblico que el Señor ha dado la oportunidad durante este 2024 de abordar un tema muy relevante para nuestra vida cristocéntrica, como es la voluntad perfecta de Él. Y la semana anterior pudimos ya ingresar a un nuevo capítulo que se titula 12 diferentes tipos de voces. Y el texto con el que empezamos es 1 Corintios capítulo 14, versículo 10, que te invito a abrir la palabra, a que tengas una libreta de apuntes, tengas la Biblia en la mano y también un esferográfico para podernos acompañar en este estudio bíblico. Por lo cual, vamos a dar lectura en este momento a 1 Corintios capítulo 14, versículo 10, que dice lo siguiente: tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguna de ellos carece de significado. Yo tomé la versión Reina Valera antigua también y quiero compartirla con ustedes. Tantos géneros de voces, por ejemplo, hay en el mundo y nada hay mudo. Nada hay mudo. El día de hoy vamos a entrar con unas anécdotas primero, ¿no? Pueden sonar un poquito jocosas, triviales, pero vale la oportunidad un poco tratar de tomar estos ejemplos sencillos para poder ir buscando la alineación a la temática que estamos tomando, ¿no? Y cómo a través de estas anécdotas podemos encontrar mucha similitud también en la vida diaria. La anécdota se titula El burro sediento, así como usted lo escucha, el burro, el asno sediento. Y cuenta la historia de un burro sediento que hizo un viaje largo por el desierto. Al final de su viaje largo y tedioso, el burro estaba cansado, hambriento y sediento. Iba andando con paso pesado cuando notó dos montones de heno en dos extremos de ese campo, así como los dos caminos, ¿no? Él encontró dos montones de heno en dos extremos de ese campo. El burro pensó, ahí hay comida para mí. Después se dio cuenta de que los dos montones de heno estaban en los extremos opuestos de un campo extremadamente grande. Estaban entonces, ¿sí? Eh, separados en extremos en un espacio muy amplio. El burro, por ser cristiano, decidió buscar la voluntad de Dios respecto a cuál de los dos montones debía acercarse y decidió orar. Cuando el burro estaba inclinando su cabeza para orar, notó un balde de agua ubicado cerca del montón de la derecha. Si nos ubicamos nosotros haciendo un poco la escenografía, entonces del lado izquierdo un montón, en un extremo, del lado derecho otro montón de heno, ¿sí? Resulta que del lado derecho, adicionalmente al monte de heno, había un balde de agua. Acuérdense que el burro estaba cansado, hambriento y sediento. Muy bien. Entonces el burro hizo una oración sencilla, pero poderosa y dijo: oh Dios, quiero saber tu voluntad respecto a cuál dirección tomar. ¿Debo dirigirme al montón de la derecha o al de la izquierda? Después de orar, el burro se recobró y empezó a caminar hacia uno de los montones. Una pregunta dentro de esta anécdota para nosotros. ¿A cuál montón de heno crees tú que fue? Creo que la respuesta es sencilla. ¿Al montón de la derecha o el de la izquierda? Pues bien, cuando se le preguntó al burro, este dijo: Dios me dirigió hacia cuál. Usted tiene la respuesta. A ver, ¿quién puede darme la respuesta antes de yo continuar? Fácilmente. ¿Hacia dónde cree que se dirigió el burro? ¿Hacia la izquierda o hacia la derecha? ¿Sí? ¿Alguien que pueda hacerme alguna seña de que tiene la respuesta? Solamente es una palabra. A ver. ¿Quién cree usted que puede contestarme? ¿Hacia dónde se dirigió el burro? Con todas las señales que le acabo de dar y la práctica
que él pues en su vida cristiana tenía, orar y pedir la dirección de Dios. Y Dios ya le había dado una respuesta y sabemos que el burro se tuvo que dirigir o bien al extremo izquierdo o bien al extremo derecho. A ver, ¿cuál cree usted que fue? Si no sabe la respuesta, pues bueno, creo que todos, sin duda alguna, podemos predecir la respuesta. Tal vez usted se siente un poco inseguro, pero yo sé que en el fondo la tiene. Y definitivamente el burro diría que Dios lo había dirigido hacia el montón del heno de la derecha. ¿Y sabe por qué? Porque cuando el burro se inclinó a orar, abriendo sus ojitos, se dio cuenta que en el extremo derecho, a más de haber un montón de heno, había un balde de agua. Y tome razón de esto. Tanto tú como yo sabemos que probablemente el balde de agua fue lo que atrajo al burro al montón de la derecha. Es tiempo de ser honestos. Es tiempo de ser sinceros cuando tenemos que tomar una decisión. Es tiempo de decir y decirnos la verdad. ¿Es realmente el Espíritu de Dios quien nos está guiando o es la voz de nuestra carne y de las circunstancias? ¿Cuál es la voz que nos está guiando en nuestro diario vivir? ¿La carne, las circunstancias, la voz de un hombre, de un cónyuge, de tu familia, tus amigos o la voz de Dios? Cada vez que alguien afirme haber sido dirigido por el Espíritu de Dios, debemos de recordar que existen más de 12 posibilidades distintas de voces. La voz que afirma estar escuchando una de las 12 o más voces diferentes es la voz de sus amigos, es la voz de su esposa, es la voz de la circunstancia. ¿Qué está guiando a usted en realidad en este día? Pues bueno, en el caso del burro, sabemos en firme que no necesitábamos de mucho más información para darnos cuenta qué decisión iba a tomar el burro. El burro estaba cansado, el burro estaba sediento, el burro estaba hambriento. Así que hay que ser sincero al momento de tomar decisiones. Hay otra anécdota que quiero utilizar para complementar este tema de decisiones, porque al final del día todo se resume en la toma de decisiones. Al final es eso, toma de decisiones. Bueno, ya acá no vamos a hablar de un burro, vamos a hablar de seres humanos. Bien, un hombre, el tema de esta anécdota se titula Tres en un día. Tres en un día. Un hombre que al mismo tiempo se convirtió en el amigo cercano de tres hermanas cristianas. Tres hermanas cristianas. Un hombre, tres caminos, más o menos como que así, a título de novela, ¿no? Sucedió que este hombre estaba en la escuela bíblica al mismo tiempo que estas tres damas que tenían su edad. Asistían a clases juntos, oraban juntos e incluso iban a la iglesia juntos, grandes amigos. Conforme el tiempo pasó, se convirtieron en una familia muy unida. Entre ellos había surgido un verdadero amor y amistad cristiana. Este hermano cristiano era un hombre muy afectuoso, también era muy apuesto y obviamente un ministro prometedor. Mire el currículum de este joven. Era bueno en el ministerio de consejería y parecía tener paciencia para escuchar los problemas de las personas. Al final del curso, algo interesante ocurrió. Estaban a punto de graduarse y cada una de las tres hermanas cristianas se acercó a este bondadoso hermano con un mensaje del Señor. Cada una de ellas dijo, sin que las otras lo supieran: Dios habló conmigo sobre ti. Me dijo que debemos pasar el resto de nuestras vidas y ministerios juntos. En otras palabras, Dios supuestamente le había dicho a cada una de estas mujeres que se casara con este hermano. El hermano estaba muy confundido y sorprendido
y les dijo: aprecio que compartas esto conmigo, pero Dios no me ha hablado de esto. Finalmente, no se casó con ninguna de estas tres jóvenes y terminó casándose con otra persona. Aquí lo interesante de esta historia, y es importante de notar, esta historia verdadera, muy interesante, porque ilustra lo que estamos tratando de enfatizar desde la semana anterior. Cada una de estas tres jóvenes afirmó haber escuchado la voz de Dios, cristianas y estudiantes de seminario, por decirlo así. Pero como hemos ya mencionado desde la misma introducción, hay varias posibilidades para cada afirmación. ¿Cómo podría Dios decirle a tres personas diferentes al mismo tiempo que se casaran con un mismo hombre? Imagínense, ¿cómo podría Dios hacer eso? Es imposible, ¿no? ¿No nos dice su palabra que Dios quiere que un hombre se case con una sola mujer? Pues así lo sostiene la Biblia. Por lo tanto, Dios no se puede contradecir a sí mismo. Dios no comete errores. No es que Dios se equivocó y le habló las tres al mismo tiempo sobre el mismo hombre. No, para nada de esto. Era obvio que ellas estaban escuchando la voz de su propia carne. A las tres chicas les encantaba este joven por sus atributos, por sus cualidades, por sus características. O pudo también haber sido la voz de sus mentes. Ellos pudieron haber razonado muy bien la decisión que estaban tomando. O bien fue su propia carne, o bien fue la voz de la mente. Ellas afirmaron que la voz de su carne era la voz de Dios. Al final del día era lo que estaban diciendo. Estas tres jóvenes pasaron una vergüenza terrible. Tú puedes salvarte de pasar vergüenzas cuando aprendemos a distinguir entre la voz del Espíritu y otras voces. De todo esto se trata el estudio. De todo lo que estoy mencionando a través de estas dos ilustraciones cortas. ¿Cómo conocer la voz de Dios y cómo seguir la dirección del Espíritu Santo hasta la cima? Al final son objetivos trazados dentro del estudio. Y es precisamente en este y en los siguientes capítulos que te invito a no perdértelos, es que vamos, Dios mediante, a seguir compartiendo algunas cosas sobre estos diferentes tipos de voces. Ahora, dejando las ilustraciones, todo esto ya nos pone en contexto. Usted a través de ilustraciones básicas, sencillas, cocosas y tal vez algunas muy cercanas a la realidad o a alguna experiencia cercana propia, usted ya puede estar dándose cuenta de la cantidad de errores que hemos cometido a lo largo de la vida cristiana. Estamos hablando dentro del marco cristiano. Así que desde ya comience tal vez a notar aquellas veces que usted tomó una decisión creyendo que escuchaba la voz de Dios y no se dio cuenta que era la voz de su carne, la voz de la circunstancia, tal vez la voz de la mente o cualquier otro tipo de voz que hemos mencionado. Vamos a ver a continuación cuatro cosas que todo cristiano debería saber sobre la voz de la mente. Vamos ya a ir buscando información respecto a estos tipos de voces. Vamos a encontrar por ahora, dentro de lo que vamos a alcanzar a ver, cuatro cosas que todo cristiano debería saber sobre la voz de la mente. Vamos a primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Primera de Tesalonicenses 5:23 dice lo siguiente: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Bien, aquí encontramos desagregadamente la estructura de un ser humano. El ser humano es tripartito. Así Dios nos ha creado en su infinita misericordia: espíritu, alma y cuerpo.
El hombre se compone entonces de espíritu, alma y cuerpo, según lo que la palabra nos está manifestando en esta noche, recordando para algunos, aprendiendo para otros, pero al final lo que el Señor quiere es trazar en este día esta gran verdad, espíritu, alma y cuerpo. Esto es bastante claro en el versículo, no hay cómo perderse. Cada uno de estos componentes del ser humano tiene una voz. Los procesos de tus pensamientos y tu razonamiento son la voz de tu mente. Vuelvo a repetir, los procesos de tus pensamientos y tu razonamiento son la voz de tu mente. Dios nunca se propuso que nos deshiciéramos de nuestra mente. Jamás. Muchas personas dejan de razonar y de pensar cuando se convierten al cristianismo. Y es triste. Claro, por una mala orientación, por una mala enseñanza, porque de repente se está construyendo mecánicamente seguidores serviles más que alimentar como Dios manda a su grey. Y esto ocurre, amados hermanos, algunos le llaman sectas, adeptos a sectas, porque hacen creer que pierdes como persona al haberte convertido a Cristo esa cualidad que Dios nos ha dado, ese atributo de poder pensar y razonar. Y eso no es así. Dios no quiere eso para ti ni para mí. Existe una idea curiosa de que es un error razonar o entender las cosas que una vez que has entrado en el reino de Dios se te prohíbe. Yo conozco testimonios, y no uno ni dos, sino muchos testimonios de personas cercanas a mi vida, a lo largo de mi vida cristiana, de que hasta hace poco no se quería dejar estudiar a los hermanos la Biblia, por ejemplo, que la única opinión que valía era de líder en ese lugar, porque no creo que sea llamado iglesia, que ahí simplemente se hace y se deja de hacer lo que disponga el líder religioso en ese lugar, que el único que está llamado a estudiar, aprender y a utilizar la Biblia, en este caso el líder religioso, los otros están simplemente para recibir y obedecer. Y eso es común, amados hermanos. Yo no sé si usted ha escuchado ese tipo de testimonio. Y yo estoy tratando aquí de utilizar una terminología un poco más genérica que explícita para no provocar reacciones en el medio. Pero es así, y estoy hablando de este país, y estoy hablando de esta ciudad. No estoy señalando a ningún otro lugar. Muy cercano. Y es lamentable. Es una idea muy curiosa pensar de esta manera, y es un error muy grande. Existe un sentimiento de que si tú eres una persona espiritual, no es correcto razonar las cosas y esto ha ocasionado muchos desastres en esta vida. Sin irnos tan lejos, amados hermanos, sin irnos tan lejos, creo que fue el año pasado en el país del norte, vecino, en donde en un lugar religioso identificado como una iglesia supuestamente evangélica, se había puesto fecha, hora, lugar de el fin de todo y que iban a ser arrebatadas como iglesia. Y esa gente comenzó a vender sus cosas, comenzó a deshacerse de todo lo material y claro, lo monetizó y se lo dio al líder. Todavía están esperando allá. Amados hermanos, Dios nos manda a utilizar la capacidad que Él nos ha dado a la luz de su palabra para poder comprender que no hay día ni hora para cuando vaya a la iglesia a ser arrebatada. Solo hay señales que nos ubican en el discernir la sazón de los tiempos, mas no para dar un dato exacto que no nos está dado a nosotros la potestad ni de conocerlo ni tampoco de poder pregonarlo. Pero ahí usted tiene un mero ejemplo de que la gente cree que se ha convertido en un robot mecánico cuando llega al cristianismo y no es así.
Somos seguidores de Jesús, amados hermanos, y el Señor no nos ha quitado la capacidad de razonar, más bien nos ha dado una potencialidad, ha puesto la mente de Cristo en nosotros. Veamos entonces estos aspectos y para hablar de la voz de la mente, ¿no? Estos cuatro aspectos son importantes. Primero, la mente es un gran recurso para todo cristiano, así como usted lo escucha. Es un gran recurso para todo cristiano. Yo creo que la mente es uno de los dones más maravillosos que Dios le ha dado a cada uno de los hombres y mujeres en esta tierra. La mente es una de las computadoras más complejas del mundo de hoy y es un don que se espera que usemos aun cuando seamos cristianos, nacidos de nuevo en Cristo Jesús. Si tú eres un líder, si tú eres un padre de familia, si tú eres un siervo que está trabajando en un ministerio, departamento, organización, en otras palabras, si tú estás liderando espiritualmente algo dentro de tu familia, dentro de la iglesia, dentro de las labores cotidianas, también se espera que usemos la mente, porque es un don maravilloso que Dios nos ha dado. Cuando alguien quiere decidir si casarse con alguien o no, primero, ¿qué debe de hacer? Usar la mente. Debe de preguntarse a sí mismo, para aquellos que aún no se han casado, ¿cuál es la historia de esta persona? ¿Qué dice la Biblia acerca del matrimonio? ¿Cuántos años tiene él o ella? ¿Qué estudios tiene? ¿Qué preparación tiene? ¿Qué planes tiene para el futuro? ¿Cuáles son los antecedentes, incluso familiares, de esta persona? ¿Qué idioma habla? ¿Qué costumbre tiene? ¿Qué enfermedades, por último, tiene? Y así un sinnúmero de preguntas que son consecuencia del uso de la razón, de la capacidad que Dios nos ha dado. Hay muchas personas que dice que les da cosquillitas en el estómago y que comienzan a pensar con el corazón y que todo es alegría, amor y que vivirán felices por siempre. ¿Puede creer usted semejante locura? Porque eso es otra cosa. No creo que sea uso de la razón. Así como usted lo escucha. Por eso hay que utilizar la mente, ¿no? Hay que razonar. La diferencia entre hombres y animal dentro de esta misma observación. Cuando tenemos que tomar decisiones en la vida, usted y yo no solo oramos por ellas, también pensamos en ellas. Usted, al igual que yo, analizamos las cosas, porque Dios nos ha dado una mente y debemos de tener la intención diariamente de utilizarla en la vida cotidiana. ¿Cuál es la diferencia entre un ser humano y un animal? Eso creo que lo aprendemos desde muy pequeño. El ser humano tiene un cerebro más desarrollado, lo cual le da una mente con una gran capacidad para pensar. El ser humano piensa. El uso de la mente es lo que ha hecho que los seres humanos gobiernen y dominen a todos los animales. O dígame si hay algún animal que domina al hombre. Ahí usted tiene una diferencia ya. Los seres humanos tenemos el control sobre los animales salvajes y peligrosos. El ser humano controla reptiles venenosos y mortales mediante el uso de la mente superior. Se capturan animales como elefantes y ballenas que son 100 veces más grandes que un hombre. Y nosotros, como seres humanos, como humanidad, incluso encerramos a estos animales en jaulas y a veces nos damos la oportunidad de ir al zoológico a verlos. ¿Qué nos da ese poder? El uso de la mente superior entre un hombre, un ser humano y un animal. La diferencia entre un hombre y otro. Estamos hablando de la mente. E incluso estamos hablando de que es un gran recurso para todo cristiano. Veamos esta diferencia ahora entre un hombre y otro. Aún entre seres humanos, aquellos que han fomentado el uso de su mente han terminado gobernando sobre aquellos que no lo han usado o no lo han usado mucho. No quiero que vayas a sacar de contexto
esta parte. Y tampoco te desesperes porque no estamos todavía metiendo a fondo Biblia, pero llegará la Biblia. Así que trata de aprovechar estos insumos porque nos van a permitir a nosotros aplicar correctamente la enseñanza para nuestras vidas. En el caso de los seres humanos, y por favor no me vaya a descontextualizar aún, no se vaya a anticipar y vaya a sacar conclusiones anticipadas que pueden ser erráticas sobre el estudio. Los hombres con estudios, por ejemplo, sin el ánimo de entrar en denigrar nada, esto es una generalidad. Los hombres con estudios, en este caso, las mentes desarrolladas, gobiernan a los que no tienen estudios. Eso lo vemos al día a día, en el día a día. Eso gobierna el principio de interacción en el desarrollo de empresa. Investiga y encontraremos algo importante. Casi en todas las instituciones, los que tienen estudios tienen puestos superiores a los que aquellos que no lo tienen. Así está estructurado. Si usted es un estudiante y de repente está frente a alguien que tiene alguna maestría o tiene un PhD, pues usted ya va a darse cuenta en el mundo normal de que el que está estudiando pues está en un grado menor, orgánicamente hablando, que alguien que jerárquicamente está en un puesto superior. Eso es el día a día, aquí o en la China, donde usted lo quiera ver. Asimismo, los que tienen estudios tienen sueldos superiores y los que no tienen más consideraciones. En ese sentido, en el mundo real, ¿no? Porque a veces en el mundo eh, irreal o irracional hay cosas que están al revés, ¿no? Aquí en nuestro país. En un mundo tan sofisticado, globalizado, desarrollado en algunas partes del mundo más que en otras, los que inventaron los autos y los aviones están dominando a millones de personas que no han usado sus mentes para crear tales cosas. Así de sencillo. Acuérdese de, por ejemplo, hay apellidos como Maserati, son apellidos, como Toyota, que son apellidos, como Kia, que son apellidos, como Ford, que son apellidos, por poner un ejemplo, ¿no? Usted tiene ahí Lamborghini, que es un apellido, y etcétera, etcétera. Va a encontrar muchas marcas que al final son apellidos de hombres que fueron capaces de utilizar la mente sobre otros que no la han utilizado. Los que inventaron la televisión, los videos, los teléfonos y aquellos que la fabrican tienen más dinero que quienes no lo hicieron y que solo compran y usan los productos de ellos. Por ejemplo, Nokia es un apellido. Ahí usted tiene, ¿no? Y va a encontrar un sinnúmero más de marcas. De donde viene LG, de donde viene Samsung, que es un apellido. Donde viene, por ejemplo, bueno, ustedes conocen la línea de Apple, pues eso es una empresa, pero sabemos quién la desarrolló. Y así encontraremos muchos otros ejemplos. Por ejemplo, por medio de este complejo mundial financiero a nivel de sistema, muchas personas que oficialmente están libres de esclavitud, porque hay otras que gobiernan las finanzas en el mundo y otros son presos de las finanzas de aquellos que las gobiernan. Y muchos están experimentando una forma sofisticada de esclavitud mental y financiera. Bueno, cuenta más la opinión de aquellos que saben cómo convertir las semillas de cacao en chocolate y otras exquisitez que la de aquellos que solamente deben de cosechar el cacao en una granja. La vez pasada me regalaron chocolate suizo, ¿sí? O bombones suizos, mejor, vamos a decirlo. Bombones suizos. Y usted abre la etiqueta y ahí dice cacao ecuatoriano. Imagínese, ¿dónde va a parar nuestro cacao? ¿Quién lo procesa? ¿Y cómo lo venden tan caro todos los chocolates suizos? Para que usted tenga una idea, la diferencia entre uno y otros. Asimismo, se requiere usar más la mente para desarrollar máquinas y equipos complicados que se utilizan para convertir materia prima en productos terminados. No es lo mismo ser, amados hermanos, un productor industrializado que ser alguien
¿sí? Que simplemente se dedica a la agroexportación. En pocas palabras, el mundo está dividido en dos: aquellos que han usado la gran mente que Dios les dio y aquellos que no han usado este don. Por ejemplo, siempre pongo de manera muy real a Israel, un país tan pequeño, desértico, con una vigencia de república, por decir así, o de Estado constituido de apenas, ¿cuántos años? 74 años, o no, 76 años ya. Frente a otros que tienen 200, 300 años y que siguen viviendo en la pobreza y con pobreza extrema, y que no desarrollamos nada, no vendemos nada. Frente a un país tan pequeño como Israel, que tal vez tendrá la dimensión más o menos de la provincia del Guayas, usted vaya a ver cómo se venden los productos, la tecnología y todo lo que ellos desarrollan y la capacidad económica, armamentista, bélica, tecnológica, en inteligencia y todo lo que ellos desarrollan, para que usted se dé cuenta. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otros? Un segundo aspecto que todo cristiano tiene que saber, amado hermano, porque el primero que estamos dándonos cuenta es que es un gran recurso para todo cristiano cuando estamos hablando de todo lo que como hijos de Dios debemos de saber sobre la voz de la mente. Un segundo aspecto: no mandes a tu mente de vacaciones por haberte convertido en una persona espiritual. No mandes a tu mente de vacaciones por haberte convertido en una persona espiritual. En encuestas de algunas iglesias se comprobó que los que se han enfatizado en cosas espirituales y emocionales con la exclusión absoluta del pensamiento racional han terminado en crisis. Esta es una estadística que debemos de tenerla en cuenta. Dios no espera que prescindas de tu mente por ser una persona cristiana. Él no espera que prescindas de tu mente. Y en lo personal, tú y yo oramos diariamente. Dígame si usted no ora diariamente. Todos oramos diariamente, ¿o no? Creo que todos oramos diariamente. La cantidad no vamos a revelarla en este momento, pero todos oramos diariamente. Y creo que la palabra de Dios es nuestra autoridad final en todos los asuntos que aprendemos doctrinalmente. Sin embargo, esto no ha hecho que dejemos de razonar y racionalizar las cosas. Cuando dejas de usar tu mente, incluso en el mundo espiritual, tú mismo te degradas del rango que Dios tiene en mente para ti. Una anécdota que tiene un nombre bastante sencillo: ¿cómo cruzar una carretera? ¿Cómo cruzar una calle? ¿Cómo usted cruza la calle? Mirando hacia el cielo y pidiéndole al Señor: Señor, crúzame que nadie me toque. O usted va a utilizar la capacidad que Dios le ha dado para cruzar la calle. Solo un ejemplo más de lo básico que es este tema para nuestra vida cristiana. Y hablo de básico por fundamental. Dice esta anécdota: alguien quería conocer la voluntad de Dios respecto al matrimonio. Le dijo un pastor: ¿conoces la carretera Kaneshi-Malán? Bueno, es una carretera muy ancha y peligrosa en el continente africano. Él responde: si la conozco, dijo. Si quisieras cruzar esa carretera, ¿qué harías?, preguntó este pastor. Él empezó a responder, pero lo detuve, dice el pastor. Sé lo que harías. Cerraría los ojos y le pedirías al Señor que te hablara y te dijera el momento exacto de cruzar la carretera, le dije, cuenta el pastor. Él sonrió y yo le pregunté: ¿harías eso? No lo creo, respondió. Dice el pastor: si fueras a hacer eso, probablemente te maten inmediatamente por lo peligroso, por lo transitado, por lo ancho de esa carretera. La forma más elevada de manifestar, dice la anécdota, la estupidez es cuando desconectas tu mente
cuando tomas decisiones importantes. Entonces le dije, Dios no es el autor de la insensatez. Usted se imagina a nuestro Señor Jesucristo, de acuerdo a lo que relata Mateo 4, cuando en el Espíritu él fue tomado y fue llevado a un lugar muy alto y Satanás le dijo, lánzate. ¿Y qué dijo el Señor Jesús? Escrito está, no tentarás a Jehová tu Dios. Amado hermano, la palabra llega a nuestras vidas, pero tenemos que razonarla, utilizarla, tenemos que aplicarla. Usted no se va a exponer creyéndose super Rambo cuando sabe que a una hora en la noche, a un lugar específico de la ciudad, la delincuencia es imparable, la seguridad es nula y usted va a decir, yo soy cristiano y nadie me toca, así que yo me voy a pasear en medio de ese lugar. ¿Estaríamos realmente utilizando la mente? ¿Estaríamos razonando la decisión? ¿O estamos actuando de una manera equivocada en el uso de la palabra cuando dice que ninguna arma forjada contra nosotros prosperará? No estamos sacando de contexto los textos bíblicos y simplemente estamos entrando en un actuar mecánico y no razonado, solo para poder darnos cuenta de la cantidad de errores que cometemos en el día a día por nuestras malas decisiones. En ese sentido, todavía no termino con la anécdota. Él dijo, Dios no es autor de la insensatez. Estamos hablando del pastor que le decía a este hombre, no esperes que cierre los ojos y escucha la voz del Espíritu para que te diga cuándo atravesar esa carretera, sino que te dio ojos para ver y una mente con la cual hacer juicios sensatos. Juicios sensatos. Es como tener en tu bolsillo el dinero que Dios te dio para resolver tus problemas y de todos modos clamas a Él y le pides dinero cuando tienes algo en tu bolsillo. No hay lógica. Y a veces, amados hermanos, actuamos así por la falta de estudio de la palabra en nuestras vidas. ¿Qué es lo que Dios te está diciendo hasta el momento? ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo hasta el momento? Dios está diciendo que es hora de volver a usar la mente, de volver a utilizarla. Es hora de tener estudios bíblicos, amados hermanos, de profundidad. La responsabilidad de mi crecimiento individual, personal, es propio de cada uno. Hay un crecimiento colectivo, hay un estudio colectivo y gloria a Dios por aquello, pero cada uno de nosotros aparte tiene la responsabilidad de buscar la palabra, de estudiar, de escudriñar, de tener un tiempo de oración. Eso es personal, eso es suyo, muy aparte a lo que hacemos congregacionalmente. Por eso, aquí lo que se nos está diciendo es que es hora de volver a usar la mente, es hora de tener estudios bíblicos, es hora de razonar. Si tú eres un siervo, líder de cualquier área en tu vida, no tomes decisiones tú solo. Por ejemplo, cuando se trata de finanzas y nos toca tomar decisiones financieras, debemos de pensar y recurrir al conocimiento de contadores capacitados. Yo, por ejemplo, no puedo dar opinión en materia que no es mi especialidad. Tengo que buscar a los especialistas en la parte contable, si es que necesito tomar una decisión ahí. Cuando se trata de asuntos legales, yo no soy abogado, no soy jurista, no soy constitucionalista. Creo que tenemos que aceptar el conocimiento de los abogados capacitados, porque ellos nos van en su materia a guiar. Cuando se trata de crecimiento, incluso del ministerio que estamos desarrollando, de la iglesia como tal, de la casa de oración, tenemos entonces que leer y aprender a la luz de la palabra lo que se requiere para ese crecimiento sostenido. Amados hermanos, tenemos que el día de hoy comenzar a darnos cuenta de la necesidad de utilizar lo que Dios nos ha dado. Un don hermoso también, un regalo precioso que el hombre jamás podrá reemplazar, y es
la mente humana. A pesar de que hoy se habla de inteligencia artificial y están asustados, amados hermanos, hoy la, la docencia está asustada. La docencia está asustada porque no hay un control de la inteligencia artificial. Incluso escuchaba el comentario hoy de un colega en donde estaban asustados porque se había visto un capítulo perfecto de tesis, pero perfecto, y lo pasaron por un programa especial que hay para detectar todo lo que es copia, por decirlo así, y encontraron el 98% copiado de un programa de inteligencia artificial. Hoy nuestros niños de escuela ya no hacen resumen. Van al teléfono, van a la tabla o van a la lacto, a la computadora y le piden a inteligencia artificial que les dé el resumen de un capítulo X. Ya no hacen presentación en PowerPoint ellos, ya van y simplemente amen la presentación en PowerPoint de esto de acá. E incluso mucha gente ya los devocionales los está haciendo ahí. Los sermones los están sacando de ahí. Y según Elon Musk dice que para el año 2029 la inteligencia artificial va a superar a la inteligencia humana. Yo creo, amado hermano, que nadie está por encima de lo que Dios ha hecho perfecto. Nadie, nadie. Veamos, amados hermanos, algo más en esta noche. Tercer aspecto que es importante que usted y yo conozcamos. La voz del espíritu y la voz de la mente combinadas te conducirán al engrandecimiento de tu vida en todas las áreas. El Espíritu Santo no es el autor de la insensatez y de los disparates. Por favor, es importante dejar de afirmar que el Espíritu te está diciendo cosas que no vienen al caso. Esos que andan decretando, esos que andan ahí, ¿qué más hacen? Decretar, bueno, y tantas cosas más. Y ven para acá que me dijo el Espíritu en la madrugada, que me tienes que dar esto, que tienes que hacerlo de acá, etcétera, etcétera. Hay que tener mucho cuidado con aquello. Hay muchas cosas por las que ustedes y yo estamos llamados a adentrarnos cada vez más y más en la palabra, por lo que se está viviendo en estos tiempos. Hay muchas cosas en las que ustedes y yo no oramos, sino que pensamos. Hay cosas que solamente las pensamos y las razonamos y al final del día no oramos por ellas. No porque esté mal que no oremos por ellas, sino porque hemos razonado y creemos ante lo que el Señor ha dado a nuestras vidas, la sabiduría que el Señor nos ha dado, la guía del Espíritu Santo que nos ha dado, que sabemos que hay cosas por las cuales no hay que orar. No vale la pena orar. Cuando usted viene y se deja llevar por la carne y de repente viene la vanidad y dice, bueno, ya es hora de comprarme un Mercedes-Benz. Y de repente no tiene ni siquiera casa, no tiene trabajo y usted ya está pensando en comprarse un Mercedes-Benz. Y de repente usted en la noche comienza a razonar, lee la Biblia, el Señor lo ministra, el Espíritu Santo lo está ministrando por medio de esa lectura bíblica, un devocional de nuestra iglesia el día de hoy. Imagínense y usted dice, no, Señor, definitivamente estoy errático y se me pasó ya las ganas de tener un Mercedes-Benz. Creo que primero voy a ir a estudiar a la universidad, voy a desarrollar una idea de negocio, voy a plantear una propuesta para solucionar algo en este mundo. Señor, bendice mi emprendimiento, quiero generar esto y después pensar en lo otro, ¿no? Entonces ya dejamos de orar por el Mercedes-Benz porque hemos orado, hemos razonado lo que pensábamos tener. Son cuestiones de razonamiento. Simplemente pensamos en ellas. La Biblia dice que para nosotros Cristo no es solo poder, sino también sabiduría. Dice 1 Corintios 1:24 lo siguiente: mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Por lo tanto, la palabra nos está diciendo para ti y para mí que Cristo no es solo poder, sino también sabiduría. Sabiduría. En vista, amados hermanos, de lo que el Señor nos está entregando, usted y yo vamos a razonar con la sabiduría que Dios nos está dando. En esta vida, Jesucristo nos hace sabios y no insensatos.
Por eso no construimos sobre la arena, sino que construimos sobre la roca. Porque construir sobre la arena, amados hermanos, es ser insensato. Muchas veces nuestras decisiones son tomadas sobre la arena porque no las razonamos, porque no buscamos la voz de Dios. Cuando usted busca realmente la voz de Dios, la guía del Espíritu Santo, usted sabe que su vida tiene que ser edificada sobre la roca. Su familia tiene que ser edificada sobre la roca. Su hogar tiene que ser edificado sobre la roca para que permanezca en el Señor. Caso contrario, si su vida es fatua, si su vida es una falacia completa, usted va a tener serios problemas porque entonces sus decisiones han sido insensatas y no sabias. Si queremos ser engrandecidos en esta vida, tenemos que adquirir sabiduría. La sabiduría tiene que ver con la mente. La Biblia dice que la sabiduría es lo principal. E incluso el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Por consiguiente, sobre todas tus posesiones, e incluso el mismo Salomón nos está recomendando en Proverbios 4:8, adquiere sabiduría. Este capítulo es hermoso y el contexto se trata de la sabiduría. Dice el versículo 8 de Proverbios 4 lo siguiente: engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Está hablando de la sabiduría, no de la insensatez, no de la insensatez, sino de la sabiduría. El engrandecimiento y el honor vienen a tu encuentro cuando comenzamos a dedicarnos a buscar la sabiduría de Dios. Tanto así que Santiago dice que el que no tiene sabiduría, que la pida a Dios, Dios la da en abundancia y sin reproche. Así que no debemos de actuar con la sabiduría bestial, animal o demoníaca, que es la sabiduría humana. Debemos de actuar con la sabiduría de lo alto, con aquella sabiduría que viene de parte de Dios, con aquella sabiduría que edifica, fortalece, que trae unidad. Esa es la sabiduría que tenemos que utilizar. Nunca olvidemos que fue la sabiduría lo que sacó a José de la cárcel y lo llevó al palacio del rey. Y no me vayas a descontextualizar. Estoy en el contexto de este estudio. Fueron la sabiduría y el uso de su mente lo que hizo Salomón al hombre más rico de la tierra. Y no me vayas a descontextualizar. La sabiduría es el uso inteligente de tus capacidades que Dios te ha dado. La sabiduría es la habilidad de tomar decisiones correctas basadas en la información que tenemos disponible. La sabiduría es la habilidad de no ignorar la realidad que está frente a ti. La realidad que está frente a ti. Siempre digo, la fe sin obra es muerta. Mucha gente cree, amado hermano, que porque oro por un trabajo, me tengo que acostar en la cama a ver televisión todo el día porque el trabajo me va a llegar a la cama. La obra está que esa fe me ha llevado a mí a razonar que para que Dios me provea de ese trabajo, pues entonces tendré que levantarme de la cama, bañarme, acicalarme, salir preparado con un currículo y entregar en los lugares que sea necesario para poder encontrar un trabajo. ¿Sí se da cuenta de la diferencia? Hay mucha gente que no está razonando en la sabiduría que Dios nos ha dado. Bueno, amado hermano, nos hemos pasado 3 minutos de las 21 horas y vamos a quedar hasta ahí. No hemos terminado todavía este capítulo. Vamos a continuar la siguiente semana, si Dios así lo permite. Si Él nos da la bendición y la oportunidad de continuar con nuestro estudio bíblico la próxima semana por este mismo lugar, por este mismo canal y a la misma hora, que son las 20 horas siempre de nuestro estudio bíblico en la Primera Iglesia Bautista de Guayaquil. Hoy hemos avanzado bastante, amados hermanos, bastante, y aspiro, amado hermano, que los ejemplos y que lo que el Señor ha traído a nuestras vidas el día de hoy lo comencemos a aplicar. Lo comencemos a aplicar en la toma de decisiones.